Vamos a ver una variante de la ecuación de Hagen-Poiseuille que la descubrió Darcy. Lo que hizo básicamente Darcy fueron dos cosas. Lo primero fue darse cuenta que uno podía escribir la ecuación en una forma más simple. La otra fue que se dio cuenta que en esa forma más simple era similar a una ecuación o análoga a una ecuación de la electricidad y que permitía usar una montonera de ecuaciones que ya se estaban usando para calcular sistemas de redes bastante más complejos. Veamos lo que hizo Darcy. Partamos con lo que es la ley de Hagen-Poiseuille. Me voy a saltar la parte del desarrollo, me voy a ir directamente a la expresión que ya habíamos visto. Repitamos brevemente, nunca está de más, recordar algunas características de esta ecuación. Primero que todo vale para fluidos laminares, o sea que son sin turbulencias, llamémoslo por ahora, después vamos a ver lo que es laminar más en detalle, en que estoy teniendo viscosidad, ahí está la viscosidad abajo, le aplico a un tubo cilíndrico una diferencia de presión, el tubo tiene un largo delta L y un radio R, y el líquido mismo tiene una viscosidad eta. Esto va a generar un flujo JB. Si yo aumento la diferencia de presión, linealmente voy a aumentar el flujo. Si yo aumento el largo, inversamente proporcional va a bajar el flujo. ¿Por qué? Porque la resistencia que está ejecutando el cilindro va a hacer que va a ser más difícil pasar. De hecho, yo al final podría llegar a que no tengo ningún paso, aunque tenga abierto, va a caer 3 gotitas porque sencillamente es demasiado largo. Y por otro lado tengo que la viscosidad también va a la inversa. Si yo aumento la viscosidad me va a costar más hacer fluir el líquido. Si yo disminuyo la viscosidad me va a ser más fácil. Incluso aquí nuestro cuerpo humano aplica esto en que hasta nosotros somos capaces de variar la viscosidad de la sangre para lograr mayor o menor flujo a través de nuestras arterias y venas. Veamos esta última parte de acá todavía, que es un radio, el radio del tubo de la cañería. Si yo en este minuto es a la cuarta, es bastante dramático el efecto. Si yo duplico el radio, tengo 16 veces más flujo. Si yo lo parto a la mitad, voy con la mitad del radio, entonces voy a tener un 16avo de flujo solamente. Esto es lo que cada vez uno cuando ve las películas donde alguien fue herido y está desangrando, tiene en mente este tema de acá, porque si yo reduzco presionando la herida, por eso la típica frase presione la herida, lo reduzco a la mitad, con eso ya reduje el flujo a un 16 y puedo salvar una vida con eso. Ok, esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Ahora, rescatemos cuáles son factores que varían y cuáles son factores que son constantes. Supongamos que yo tengo un tubo dado, que no me puedo cambiar, es el tubo que yo tengo. El largo está fijo. El radio está fijo. Ninguno de estos factores va a cambiar. Si estoy haciendo pasar agua, también la viscosidad no va a cambiar, a menos que la temperatura cambie. Pero a una temperatura constante, también la viscosidad es una constante. O sea, todos estos parámetros que están acá son constantes. Darcy se dio cuenta que estos factores yo los puedo resumir como un solo número. Lo importante es que yo tenga una proporcionalidad con este número de por medio entre el flujo y la diferencia de presión que yo aplico. Entonces Darcy hizo lo siguiente, dijo, ok, yo voy a introducir un concepto nuevo. Él separó la ecuación y la separó de una forma bien especial. Él despejó lo que era la diferencia de presión. Dijo, la diferencia de presión es igual a este factor numérico por el flujo. Sencillamente invirtió este factor acá. Es 8 eta partido por pi r a la cuarta, en vez de ser, aquí lo invirtió, 8 eta delta L, perdón, me quedó el delta L, partido por pi r a la cuarta. Y esto acá lo llamó la resistencia hidráulica. ¿Okay? Este es un número al final, que yo lo puedo calcular y lo tengo con eso definido y puedo trabajar con él. Ahora, ¿cuál era la gracia de esto? Y de hecho la palabra resistencia ya lo está implicando. Esta es una ecuación muy similar a la ecuación que tenemos en la electricidad. Y vamos a irnos directamente porque aquí estaría la ecuación en la forma como Darcy la escribió. La diferencia de presión es igual a una resistencia hidráulica, que arriba está el valor, por el flujo. Esta es idéntica a la ley de Ohm en la electricidad. Acá, en vez de diferencia de presión, tengo la diferencia de potenciales. Acá tengo la resistencia eléctrica y aquí tengo la corriente eléctrica, pero son idénticas. Y en ese sentido, vale todos los métodos de calcular resistencias en serie, en paralelo, para poder resolver sistemas complejos de eléctricos y en este caso de tubos, cañerías y demás, en que yo puedo, usando la ley de Darcy, igual que uso la ley de Ohm, que en verdad es la ley de Hagen-Poiseuille escondida,
puedo resolver esos sistemas complejos y vamos a ver cómo se hace eso. Así que la gran gracia de esta forma de simplificar que introduce Darcy es el hecho primero de que voy a trabajar con un solo número y no con todos estos otros números, pero ante todo la posibilidad de calcular sistemas complejos reconociendo las bondades de un sistema que ya existía en esa época. Así que veamos todavía lo que es el experimento que Darcy inventó para poder comprobar su ley. Él lo que hizo fue armar acá un tubo con agua, acá tiene el material que quiere ver cómo pasa el agua a través de él. Tiene en consecuencia acá arriba una columna, que acá le pusimos igual que en el otro, en la parte de Bernoulli, que pudimos ver que con un tubito al lado podemos medir presión. Acá hay un pequeño tubo al lado, esto aquí va a presionar para abajo, podemos nosotros ver cuál es la presión que tiene esto. Y acá tenemos el líquido, o el elemento que queremos estudiar, la resistencia, y acá tenemos una salida. O sea, lo normal va a ser de que aquí el líquido pasa a través, ahí está el J, pasa a través de esto y sale acá. Entonces yo ahora puedo, por ejemplo, medir la cantidad de volumen que llega y tomar el tiempo. Si en 30 segundos llegó, qué sé yo, 0,1 litro, 100 mililitros, llegaron en 30 segundos. Y con eso yo lo que tengo es el flujo. Yo puedo con eso determinar el flujo. Por otro lado, yo tengo la diferencia de presión, porque yo aquí con este tubito, más el tubito que está midiendo acá abajo, con la diferencia de alturas, yo tengo la diferencia de presión, porque aquí yo tengo la diferencia de esta altura y la diferencia que hasta aquí llega el agua, y aquí tengo la otra, hasta aquí llega, que esto es desde abajo medido, desde aquí de esta línea donde se termina el material, porque yo lo quiero desde estos dos, entonces yo puedo ahora determinar esta diferencia de altura, y con esa diferencia de altura, más la ley de la presión estática, puedo calcular cuál es la presión. Esto lo multiplico sencillamente por la densidad y por G, y obtengo la diferencia de presión, y con eso puedo comparar lo que sale en flujo con la diferencia de presión y calcular lo que es la resistencia hidráulica. Incluso acá está indicado cómo él lo aplica, porque acá tenemos las secciones, la llamo A, tenemos el largo que lo llamo L, o sea que esto es el equivalente para calcular el radio, este es el largo, me falta todavía la viscosidad, y con eso estoy incluso pudiendo comparar mi ley que yo tenía acá, acá arriba, ups, no, aquí, perdón, acá, con lo que el experimento me estaría arrojando. Esta es la ley de Darcy, que va a ser clave para resolver sistemas más complejos de tubos interconectados.